Soy Nenina Contardi, de la Asociación por la Memoria y Derechos Humanos, y bueno, aquí me quieren hacer unas preguntas sobre la situación, cómo se fue gestando el golpe, que mañana conmemoramos los 50 años, así que bueno, ¿cuál es tu pregunta, tu primera pregunta? El marco político-social, ¿quién estaba de presidenta en ese entonces? Bueno, el marco político-social de esa época era, primero, teníamos el gobierno de María Estela Martínez de Perón, que queda a cargo de la presidencia por la muerte del general Perón. Este gobierno se fue marcadamente hacia la derecha. Ella estaba totalmente apoyada y dirigida por la derecha peronista, sobre todo por López Rega. En ese momento la situación social era bastante compleja. El plan económico que estaban llevando a cabo, el Rodrigazo, del que algunos que son más o menos de mi edad se deben acordar, produjo una recesión importante, un golpe importante en los salarios, fue una inflación brutal, los impuestos subían muchísimo. Entonces, bueno, todo eso había toda una situación de malestar. La CGT y muchos sectores de los trabajadores hacían continuas manifestaciones en contra de todas estas medidas. Y desde lo político, Martínez de Oz y sus secuaces implementaron la AAA, que desde el 75 ya venía produciendo atentados y sobre todo asesinando a muchos dirigentes políticos de izquierda. Por ejemplo, el de Rodríguez Peña, gente conocida de izquierda, y a muchísimos militantes que luego aparecían como que hubiera habido enfrentamientos o cosas así, cosas que no eran ciertas. Los secuestraban y los asesinaban y los dejaban tirados en cualquier lugar. O sea, había una situación bastante compleja, pero con la complicidad de las dirigencias económicas, ponemos el caso de los Ledesma y de dueños de bancos y demás. Los militares toman fuerza, además respaldados por un plan que venía marcado desde arriba, el Plan Cóndor, desde arriba, pensando en el norte, en los Estados Unidos, que ya lo había implementado en Chile. O sea, no fue una casualidad ni una cosa de 2 o 3 días, fue algo que se vino gestando por bastante tiempo. Y bueno, dentro de ese contexto se produce este golpe militar que, o sea, ellos se autodenominaron Proceso de Reorganización Nacional, pero lo que fue una dictadura, porque derrocaron un gobierno que, más allá de que no estaba gobernando como se esperaba, no estaba produciendo un bienestar para el pueblo ni nada, pero había sido electo democráticamente en elecciones libres como tenía que ser. Bueno, a partir del 24 de marzo comienza una época muy oscura que se sintió en todas partes del país, en lo político, en lo social y en lo económico, y bueno, y a muchas familias las afectó directamente porque comenzaron las persecuciones. ¿Cómo repercutió en Pergamino el golpe? Bueno,
A ver, en Pergamino yo hacía poco que me había venido a vivir aquí a Pergamino porque me vine con mi marido, que él era de aquí, de Pergamino, Leonardo. Hacía unos 4 o 5 meses que estábamos viviendo aquí. Yo todavía no conocía demasiado la sociedad pergaminense, pero bueno, en el aire estaba todo este mismo malestar del que te hablaba antes, en el aire, en la gente. El tema del Rodrigazo había afectado a muchos y muchas, a la sociedad en general. Las empresas empezaron con el tema de los salarios. Bueno, todo eso hizo, de lo que hablé, que digamos, se envalentonaran con el apoyo, por supuesto, de muchos sectores de la política, sectores de derecha, los empresarios y lamentablemente eclesiásticos también, que apoyaron y los animaron a dar este golpe porque sabían que tenían apoyo. ¿Cuántos detenidos desaparecidos hubo en Pergamino? Bueno, en Pergamino son 32, bueno, no todos ellos fueron detenidos aquí en Pergamino, pero bueno, sí nacidos en Pergamino. Y también figuran entre nuestros desaparecidos los papás de una compañera, el matrimonio Mogilner-Gabaldá. Ellos no son de aquí, pero bueno, como nuestra compañera Mariana vive en Pergamino desde hace mucho tiempo, es como que los incorporamos también a la lista de nuestros desaparecidos. Presos políticos hubo muchísimos también. Aquí en Pergamino, o sea, venían las patotas militares y junto a los policías de aquí de Pergamino hacían allanamientos, buscando a gente y deteniendo a muchos. En mi caso personal, mi casa fue allanada y a mi marido Leonardo de la Valle fue uno de los tantos presos. Pasó por la comisaría primera, por eso después se señalizó en el marco del juicio Sainaman II, se señalizó como un centro de detención clandestina, y después lamentablemente con el asesinato a los 7 chicos en la comisaría primera se pudo empezar a hacer toda una movida para declararla sitio de memoria. Que aprovecho la oportunidad para invitar a todos los que puedan y quieran ir. La semana pasada, el jueves, se inauguró una nueva muestra sobre la dictadura, donde hay muchos datos sobre la situación empresarial de Pergamino, por ejemplo, los cesanteados y detenidos de INTA, porque por eso decía recién, entre las repercusiones en Pergamino, muchos compañeros que trabajaban en INTA y que tenían alguna militancia o participación en lo gremial, fueron marcados por su director y fueron buscados, por eso detenidos. Muchos se tuvieron que ir del país. Hay casos muy conocidos que se juzgaron en el juicio Sainaman IV, como el ingeniero Goldberg, su señora. Bueno, fueron muchos, pero ese fue más o menos el contexto en esos días, allanamientos por muchísimos lugares de la ciudad que fueron continuando a lo largo de varios años.